Dios los continúe bendiciendo rica y abundantemente. Verdaderamente es un nuevo placer el poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y quiero mandarles saludos especiales de parte de nuestros pastores y todo el liderazgo de nuestra congregación cristiana. Dios los bendiga grandemente. Pues hoy vamos a tocar un tema importantísimo, un tema que vine a comprenderlo, vine a entenderlo después de ciertas pruebas, un accidente que tuve hace un año y medio casi, y pude aprender algo que el Señor siempre nos dejó escrito en su palabra. Y quiero titular ese tema, el amor de Dios por medio de las pruebas. Pero antes, me gustaría brevemente contigo que estás ahí, contigo que nos estás viendo, que oremos un momentito para que el Espíritu Santo de Dios pueda tocarme y tocar tu corazón y puedas recibir esta palabra de parte del Señor. Padre, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, Padre Santo. Te entrego todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, y te entrego cada una de las personas que en este momento nos sintoniza a través de la televisión, a través de YouTube y a través de todos los medios en el que nos estén viendo y escuchando. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Pues este es un tema muy importante y verdaderamente a mí ha tocado grandemente mi corazón y le agradezco a Dios el hecho de poder comprender qué significan y por qué el Señor permite las pruebas en nuestras vidas. Una pregunta que nos solemos hacer es: ¿por qué permite Dios las pruebas, las tribulaciones en nuestras vidas? Y esta es una de las partes más difíciles para el discípulo de Cristo, porque normalmente creemos que por ser hijos de Dios, que por ser discípulos de Cristo, nosotros estamos exentos a las pruebas y tribulaciones. Pero la palabra de Dios no nos dice que eso es así. Incluso muchas veces nos preguntamos, ¿por qué un Dios tan bueno y amoroso pudiera permitir ciertas pruebas, ciertas enfermedades, incluso accidentes, problemas financieros y problemas de cualquier tipo? Dicen por ahí, seguramente si el Señor nos amara tanto como Él dice en su palabra, nos evitaría todas estas cosas. Esas son expresiones que solemos oír. Hay otra expresión que dice: después de todo, no significa el amarnos que Dios quiere que nuestras vidas sean fáciles y cómodas. Realmente la palabra no nos dice que las cosas van a ser así, sino todo lo contrario. Nos dice que vamos a tener tribulación, pero nos alienta a que confiemos en Él para poder vencer cualquier tipo de tribulación, cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de circunstancia que estemos pasando. Y eso es lo que yo vengo en esta noche a hablarle a cada uno de ustedes. La Biblia nos enseña claramente que a los que ama el Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Lo vamos a leer, esa porción de la palabra la vamos a leer un poco más adelante, pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, las buenas y las menos buenas. Pero de ninguna manera está diciendo la palabra de Dios que vamos a vivir color de rosa o que no vamos a tener aflicciones, y vamos a ver y vamos a entender. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que nos dé la sabiduría y que sobre todo prepare nuestros corazones para poder entender cuál es el propósito de las pruebas. Y por eso he titulado este mensaje: el amor de Dios a través de las pruebas. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 29. Y yo creo que este es un versículo central. Yo creo que todos nosotros debemos de una manera u otra prestar mucha atención, porque aunque vamos a leer otras porciones de la palabra de Dios, este es un versículo que dice mucho acerca de lo que en esta noche queremos predicar y enseñar. Dice Romanos capítulo 8 del 28 al 29. Más que vencedores es el título. Dice el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, aquí hay una condicionante que no podemos olvidar. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Esto es una expresión clave. A los que conforme a su propósito. El problema de nosotros, incluso como cristianos, incluso como hijos de Dios, es que nosotros vemos las cosas, procesamos la información, procesamos cada uno de los eventos que tenemos en nuestras vidas, que tenemos que enfrentar de acuerdo a nuestro punto de vista, de acuerdo a nuestro propósito. Pero la palabra de Dios te está diciendo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Y eso es lo que nos frustra. Eso es lo que nos hace pensar tantas cosas incorrectas de nuestro Padre, de nuestro Señor, porque no es conforme a tu propósito, no es conforme a lo que tú piensas que es correcto e incorrecto, es conforme al propósito de Dios. Y este propósito es santo y perfecto y bueno en gran manera. Aunque no te parezca, aunque tú entiendas que tu propósito, que tu deseo, que tu punto de vista es el bueno, no es así. Nosotros como seres humanos fallidos realmente pensamos muchas cosas erróneas, pero el Señor todo lo sabe, absolutamente todo lo sabe, y lo único que Él quiere y desea en su corazón es el bien para ti. Entonces completemos la porción. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero esto es conforme a su propósito. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen. Y aquí viene la respuesta de cuál es el propósito de Dios. Dice, a los que también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, no es de acuerdo a tu punto de vista que todas las cosas te ayudan a bien. Puede ser que muchas de esas cosas que te van a ayudar a bien, a ti no te parezcan de ninguna manera que te están ayudando a bien, pero es conforme a su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito por el cual el Señor permite las pruebas y tribulaciones y nos ayudan a bien para conseguir ese propósito, que es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso debería significar entonces que las pruebas y tribulaciones que el Señor permite en nuestras vidas son parte de todas esas cosas que nos ayudan a bien. Las pruebas y tribulaciones, repito, son parte de todas esas cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente, para los que amamos a Dios, todas las pruebas y tribulaciones tienen un propósito divino. Qué lindo, qué hermoso es saber que las pruebas que yo tengo que enfrentar, que las tribulaciones que yo tengo que enfrentar, tienen un propósito divino, que es conformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esas son palabras que me llenan de gozo. Esas son palabras que cada vez que las leo realmente las disfruto de todo corazón, de todo corazón. Como en todas las cosas, el propósito sobresaliente del Dios Padre siempre va a ser que seamos transformados más y más conforme a la imagen de su Hijo, según esa porción de la palabra que acabamos de leer en Romanos 8:29. Esta es la meta del cristiano, o debiera ser la meta de todo cristiano. Todo en la vida, incluyendo las pruebas, las tribulaciones o cualquier circunstancia que tú tengas que enfrentar, que quizás no sea del todo cómoda, tiene un solo fin: llevarte, conformarte a la imagen del Hijo de Dios. Esto es parte del proceso de santificación. Esto es parte de lo que nos santifica, lo que nos aparta para los propósitos de Dios y nos equipa para vivir su gloria.
Todo esto que estamos mencionando, las pruebas, las tribulaciones, son parte de ese proceso de santificación sin la cual nadie verá al Señor y nos equipa para su gloria. Yo quiero leer una porción que se encuentra en la primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 1 del 6 al 7, donde se explica claramente esto que estamos hablando. Primera de Pedro capítulo 1 del 6 al 7 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis. Esto es algo contradictorio, porque quizás humanamente no podemos entender cómo nos vamos a alegrar cuando estemos viviendo esto que el hermano Pedro quiere expresarnos. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, escuchen bien, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, y esto es importantísimo que nosotros lo entendamos, sometida a prueba vuestra fe. Y vamos a ver que normalmente cuando hay pruebas, cuando hay tribulaciones de parte de Dios o permite el Señor en nuestras vidas, siempre tiene el propósito, siempre tiene el fin de poner a prueba nuestra fe. Y dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada ¿qué? La fe en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Para que la prueba de vuestra fe, dice aquí, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nos hacemos una pregunta importante aquí. ¿Por qué es tan importante la prueba de nuestra fe? Eso es algo que debemos de preguntarnos, porque vamos a ver a la luz de las Escrituras que normalmente cuando hay pruebas y tribulación se asocia con la prueba de nuestra fe. Y yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6, y sé que muchos de ustedes deben de estar respondiéndose ahí a través del cristal de su televisor, de su celular, de su dispositivo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esto nos va llevando y nos va haciendo comprender el amor de Dios por medio de las tribulaciones, por medio de las pruebas. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está la respuesta. ¿Por qué tiene que ser probada nuestra fe? ¿Por qué tiene que ser probada? Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe del verdadero creyente se reforzará mediante las pruebas que experimentamos para que podamos descansar en el conocimiento de que Dios es real y es eternamente y para siempre. Esas pruebas para el verdadero creyente refuerzan nuestra fe y podemos descansar. Oigan la expresión que estoy utilizando. Esas pruebas que son conforme al propósito de Dios, que es conformarnos a la imagen y semejanza nuevamente de su Hijo, provocan en nosotros el conocimiento que nos permite descansar en que Dios es real y es eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Las pruebas verdaderamente desarrollan el carácter piadoso del Hijo de Dios. Las pruebas realmente y las tribulaciones nos permiten glorificarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas y tribulaciones y circunstancias.
Y yo a veces me pregunto, pero ahorita me mandaba a gozarme, ahora me manda a glorificarme. Eso es tremendo, eso es poderoso. Pero ¿cómo nos podemos gloriar? ¿Cómo nos podemos glorificar cuando nos hallemos en diversas pruebas? Cuando comprendamos el proceso que nos enseña el Señor a través de su palabra, de por qué Él permite las pruebas y tribulaciones en nuestras vidas. Ese proceso que nos lleva a ser conformes a la imagen del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú comprendes eso, entonces tú te puedes gloriar cuando te halles en diversas pruebas. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 5, del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Wow. La verdad que hay que tener una madurez y un conocimiento de la palabra para que podamos llegar ahí. Quizás algunos de nosotros lo aprendemos un poco forzado, pero realmente aquí tenemos la palabra de Dios. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nosotros vamos a ver que uno de los fines es producir paciencia en nosotros. Parece que nosotros después del pecado nos hemos vuelto impacientes, porque aquí dice que produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso yo he titulado este mensaje, el amor de Dios a través de las pruebas. El amor de Dios por medio de las pruebas. Nosotros tenemos que recordar algo importante. Jesucristo fue el primer ejemplo perfecto del amor del Padre por medio de las pruebas. Y yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 8, y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces ya las pruebas y las tribulaciones las empezamos a ver desde otra óptica, desde otra perspectiva. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Estamos entendiendo? Romanos a través del hermano Pablo nos dice, mira, todas las cosas nos ayudan a bien y te pone una condición a los que aman a Dios, pero no según tu punto de vista, no según lo que tú creas que es bueno, lo que es malo, que tiendes a equivocarte, es según su propósito, que es un propósito eterno. Es un propósito que va más allá de lo que nosotros podamos comprender. Es un propósito que va más allá de lo que nosotros podamos anhelar. Es un propósito que tiene como fin conformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Wow, yo me emociono. Yo me emociono y le doy gracias a Dios. Gracias a Dios por esta palabra. Porque su propósito es perfecto. Y siempre ha sido y siempre será conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Qué anhelo tan hermoso, qué deseo tan hermoso del Dios Padre de querer formarnos, de querer llevarnos a conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esta porción de la palabra revela aspectos de su propósito divino, tanto para las pruebas y las tribulaciones de Jesucristo, como las pruebas y tribulaciones que nosotros de manera personal y como hijos de Dios y como amantes de Dios podamos experimentar. Ahora bien, tengo que hacer unas aclaraciones. Debemos tener cuidado de nunca poner como excusas o pretextos nuestras pruebas y tribulaciones si son el resultado de nuestra propia maldad. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces decimos, no, porque Dios lo permitió, porque Dios así lo quería.
¿Seguro que así lo quería Dios? ¿Seguro que eso lo decidió Dios? ¿Lo diseñó Dios para tu vida? Así como estoy hablando, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito fuimos llamados, también tengo que decirte que tienes que tener cuidado y no poner como pretexto y como excusa tus tribulaciones y tus pruebas, diciendo eso era parte del plan de Dios. Vamos a ver de dónde yo me baso para enseñarte, para decirte y para recalcarte y recalcarle en mi corazón que debo de tener mucho cuidado de no poner como excusas o pretexto las tribulaciones o las circunstancias adversas que nosotros podamos experimentar. Primera de Pedro 4, del 15 al 16, nos dice: si alguno de ustedes sufre, si alguno de ustedes de lo que me está viendo a través del cristal de su dispositivo sufre, te dice el Señor la noche de hoy, que no sea por asesino, por ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Wow. ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios con esto? Hermano mío, cristiano mío, ¿qué te está diciendo la palabra de Dios? Que hay situaciones y circunstancias en la vida en la que Dios no te ha dicho que tú tienes que sufrir. Aquí la palabra te dice: si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, por ladrón o por criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Y mucho de nuestro sufrimiento es precisamente porque hacemos todo lo contrario. Nos estamos metiendo en asuntos ajenos, en asuntos que no nos importa. Dice el 16, primera de Pedro 4, versículo 16. Pero si sufre por ser cristiano, ahora sí estamos entrando en materia. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. ¿Qué nombre? Cristiano. El nombre de cristiano. Entonces la palabra de Dios separa el sufrimiento que tú no tienes que pasar por ese sufrimiento que sí te ayuda para bien en tu vida. Amén. Dios perdonará nuestros pecados porque el castigo eterno para ellos ha sido pagado por el santo y perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, todavía tenemos que sufrir, experimentar, vivir en esta vida las consecuencias naturales de nuestras malas decisiones. No estoy diciendo que Dios no te va a perdonar incluso tus equivocaciones, tus malas decisiones o el producto de tu maldad. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos perdona, tiene poder para perdonar cada uno de los pecados que hemos cometido y los que vamos a cometer. Pero las consecuencias naturales es algo que debemos todavía vivir. Si yo robo, voy a la cárcel. Si yo maltrato a mis hijos, tengo rebeldía de parte de ellos. Son leyes naturales. Y la palabra de Dios no te está diciendo que tú no vas a sufrir esas consecuencias. Pero Dios, incluso esos sufrimientos, productos de tu mala decisión, productos incluso de tu maldad, los va a usar para su propósito que leímos en Romano, que es conformarnos a la imagen de su Hijo. Yo quisiera darle un aplauso al Señor aquí. Yo quisiera que todos ustedes en su casa aplaudan al Señor con alegría, porque incluso las consecuencias de nuestras malas decisiones, incluso de nuestra maldad, las usará Dios para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Yo quiero enseñarles, quiero compartirles
algo que aprendí en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Y es que las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito y con una recompensa. Y quiero hablar en este momento del propósito de las pruebas y tribulaciones. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, nos dice, el título tiene en Reina Valera, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, y viene otra vez con el gozo, con el gloriarnos, cosa que les dije anteriormente parece contradictorio, pero cuando comprendemos esto que estamos enseñando a la luz de la palabra, nos gozamos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. No dice tener gozo cualquiera, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué les dije al principio? Normalmente vamos a ver asociado en la palabra de Dios que las pruebas y tribulaciones tienen el propósito de probar nuestra fe. Y les pregunté, ¿por qué le interesa tanto al Señor probar nuestra fe? Sencillo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos viendo cómo se va engrampando, cómo se va encadenando todo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce otra vez paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, y por eso es que nosotros tenemos ese sumo gozo, para que seáis perfectos y cabales, y oiga este pedacito, sin que os falte cosa alguna. Entonces ahora yo puedo comprender por qué yo tengo que tener un sumo gozo cuando me halle en diversas pruebas. Porque la palabra de Dios dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto está tremendo, mi hermano. Esta palabra de Dios está tremenda, tremenda. ¿Cuándo seremos perfectos y cabales y que no nos falte cosa alguna? Volvemos al versículo central que está en Romanos. Cuando nuestras vidas sean conformadas a la imagen del Hijo de Dios. Por eso les dije, presten mucha atención a esa porción de la palabra que empezamos leyendo en Romanos capítulo 8 del 28 al 29. Cuando seamos transformados a la imagen de su Hijo. Entonces, el propósito de las pruebas es que no nos falte nada, que seamos perfectos, que seamos cabales. ¿Y cuándo vamos a ser perfectos y cabales y que no nos falte cosa alguna? Cuando seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el propósito. Vamos a la recompensa. Yo quisiera quedarme hablando la noche entera aquí. Ya boté los nervios, no se preocupe. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 12. Soportando las pruebas. Dice la versión Dios habla hoy. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. Estamos en la recompensa, ya leímos lo que es el propósito. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida. Dichoso el hombre, oiga bien mi hermano, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida.
que es la corona de Dios, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y qué dijimos en Romanos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien para los que conforme a su propósito, no el mío, no mi punto de vista, su propósito, son llamados para conformarnos a la imagen del Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso! Y esto es para los que lo aman. A través de todas las pruebas y tribulaciones de la vida, tenemos la victoria. Pero quiero hacer un paréntesis en este momento. Y no podemos olvidar jamás, jamás, que la verdadera victoria la obtuvimos del santo y perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que no se te olvide, que no se te olvide. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, verso 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Quiero ir concluyendo. Es verdad que estamos en una batalla espiritual, pero yo quiero que tú sepas que Satanás no tiene autoridad sobre los creyentes. Satanás no tiene autoridad sobre los que amamos a Dios sobre todas las cosas. Dios nos ha dado, número 1, su palabra para guiarnos. Número 2, su Espíritu Santo para fortalecernos. Y número 3, nos ha permitido la entrada a su santo lugar. No importa dónde te encuentres y cómo te encuentres, podrás hablar, podrás interceder, podrás orar al Señor y presentarle sea cual sea la situación que tú estés viviendo. Una cosa importante que no quiero dejar de decir, dejar de leer, dejar de enseñar, y es que la palabra de Dios te promete. Es una promesa de parte de nuestro Señor a través de una carta a los Corintios que hace el hermano Pablo. Y la palabra de Dios nos promete, nos asegura que de ninguna manera nosotros vamos a tener que vivir o soportar una prueba que no sea humanamente superable por cada uno de nosotros. Y yo quiero leerles lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice: y ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Yo quiero decirte que eso a mí me llena de esperanza. Y yo quiero que a ti también te llene de esperanza. Que nosotros entendamos que no hemos pasado ni vamos a pasar por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Estamos hablando a los que aman a Dios. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, dice su palabra, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ellas para que puedan soportarla. Esta porción de la palabra a mí me ha llenado de alegría. Y no es el momento de yo dar mi testimonio y explicar muchas cosas por las que he tenido que pasar junto con mi familia. Pero esta porción, independientemente de lo que tú hayas pasado, lo que estés pasando, te está diciendo que no va a haber ninguna prueba permitida por Dios que no sea humanamente soportable. Y dice, Dios les dará también la manera de salir de ellas. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te agradezco en este momento, mi Señor, el hecho de que podamos estudiar
el hecho de que podamos aprender de esta palabra. Y yo quiero decirte a ti, hermano, amigo que nos está sintonizando, ten paz. Busca del Señor Jesucristo. Entrégale tu vida al Señor y empieza a amarlo, y podrás comprobar que entonces a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero recuerda que es según su propósito, y según su propósito o según el propósito de Dios, el fin de su propósito es conformar la imagen de su Hijo en nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente. Quédate ahí, simplemente dame un minutito. Yo quiero orar por ti y quiero pedirle al Señor por tu vida. Yo sé que estamos atravesando tiempos difíciles. Yo sé que estamos viviendo momentos históricos, pero la palabra de Dios dice que todo, aunque no lo podamos comprender y apreciar, nos ayuda a bien conforme a su propósito, que es el mejor propósito que nosotros podamos imaginar, conformarnos a la imagen de su Hijo. Tú que estás ahí, también quiero que recuerdes esta última palabra que se encuentra en 1 Corintios 10:13, que nos dice que no vamos a enfrentar ninguna prueba humanamente que no sea soportable. Ten la fe, ten la esperanza y dile ahí donde estás: Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero entregarte todo mi ser. Yo creo de todo corazón y confieso con mi boca que tú eres el único Señor, que tú eres la fuente de esperanza. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario para darnos salvación, vida eterna y esa victoria de la que hoy estamos hablando a través de las pruebas. Y quiero que en este momento tú seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Recuerden que el próximo domingo estaremos por esta vía, por este canal, así que no te lo pierdas y que el Señor te continúe bendiciendo.